Bueno, y ahora vamos a mantener una comunicación telefónica, una conversación con alguien que hace tiempo estábamos buscando para charlar, para conversar sobre la realidad política, económica y sobre todo sobre la realidad del peronismo y sobre a dónde va este espacio cultural, político que nosotros llamamos peronismo, y él ha generosamente aceptado atendernos en esta ocasión aquí en Vayan a Laburar. Me estoy refiriendo al exsecretario de Comercio y, por lo que tengo entendido, también precandidato, Guillermo Moreno, a quien paso directamente a saludar y agradecerle otra vez por este contacto. Guillermo, ¿cómo le vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Gracias por el tiempo, gracias por la atención. Y bueno, estamos en este horario extraño, pero es el horario para levantarse a laburar, así que... Sí, este programa se llama también un poco por eso Vayan a Laburar. Guillermo, la primera pregunta no tiene que ver con la realidad, sino con la historia. Me estoy refiriendo al spot, entiendo que de campaña que lanzó usted, que lanzó su espacio, y que tiene que ver con la batalla de Caseros. Usted interpreta que se viene una segunda batalla de Caseros. ¿Qué significa la batalla de Caseros para usted? Mira, es exactamente lo mismo, la discusión entre el nacionalismo y el globalismo. En aquella batalla de Caseros ganaron los globalistas, de hecho. Los brasileños terminaron desfilando en Plaza de Mayo. Exactamente. En esta batalla de Caseros, y con un mundo a favor, deberíamos ganar los nacionalistas, que no tienen nada que ver con el nacionalismo europeo, y esto es muy importante. Mira, Occidente se estructuró a partir de las categorías europeas, o sea, el fascismo, el liberalismo, la socialdemocracia, el neoliberalismo, el nacionalismo de inclusión. A partir de esos pueblos que construyeron su identidad aniquilando al pueblo vecino, despreciando al pueblo vecino, que eso es Europa. Obviamente Europa es mucho más que eso, pero esos son los que fueron prominentes en la construcción de Occidente en Europa. Hay otro nacionalismo, que es el nacionalismo que solamente podía surgir en los pueblos nuevos, y los pueblos nuevos son los americanos. Y dentro de esos pueblos nuevos mestizos, un pueblo extraordinario que en su seno fue construyendo una doctrina extraordinaria. Una vez le preguntaban a Perón cómo hizo para hacer la doctrina, dijo: yo no hice nada, yo la descubrí. Y puso el ejemplo de aquel escultor maravilloso que cuando le preguntaron cómo había hecho la dijo: yo no hice nada, estaba en la piedra, yo solamente lo descubrí, estaba ahí. Claro, lo descubrió con un cincel y un martillo, pero buceando al interior, estamos hablando de Miguel Ángel, estaba buceando al interior de su pueblo. Este pueblo maravilloso que es el argentino encontró una doctrina nacionalista que ensalza a los pueblos, pero de brazos abiertos. Esa doctrina nacionalista de inclusión que construye puentes y no levanta muros. Bueno, esto es un debate que se va a dar en Occidente, en un Occidente muy ampliado, que se está construyendo en nuestro nuevo orden internacional, que escribiría a ojo de buen cubero que solo excluye a China. Este nuevo Occidente va de Vietnam, va a incluir Irán, va a incluir a la India, y que va a estar conducido, yo espero, por una figura extraordinaria. Necesitamos que esté sentado en esa mesa chica, en la mesa de conducción del Occidente, que es el Papa, y dos, obviamente, que se lo ganan a base de su capacidad económica y militar, como es Estados Unidos, y su capacidad militar, como es Rusia. Ahí tenés una alianza de orden 1 que se dio entre Putin y la clase dirigente norteamericana, y claramente expresada por Trump en aquel momento, y ahora en un intersticio especial de la historia, porque tenían que poner en marcha el músculo militar con los demócratas. Pero a la larga, cuando Trump te dice yo en 24 horas paro la guerra, es porque te está diciendo humildemente lo que estamos diciendo nosotros. La clase dirigente norteamericana eligió su aliado, y es Rusia. Y lo eligió en tanto y en cuanto no es un competidor económico y financiero, y sí le tiene respeto militar. Claro. Por lo tanto, no te tenés por qué pelear con él, porque no tenés nada para ganar, van a ser destruidos todos, y todos seríamos destruidos. Y por el otro lado, para que la Federación Rusa tenga envergadura económica como tiene Estados Unidos, van a pasar 30 años de mí. Por lo cual, es el aliado natural. ¿Quién no es el aliado natural de la clase dirigente norteamericana? Europa continental,
Europa continental, especialmente Alemania, y China, que le competían en su espacio de manufacturas. Por eso terminó con la globalización. Pero al terminar con la globalización, hay pocos antecedentes en la historia de un pueblo que, siendo líder en un espacio determinado, decide destruir ese espacio porque ve que se le viene. Y le habían penetrado, Alemania y China le habían penetrado en su zona de confort. Alemania ya está, en un año se terminó. Y ahora van por China, que no van a ir militarmente, pero la van a aceptar con energía, y ahí participa Rusia, y con alimentos. Y ahí tenemos que ser muy inteligentes los argentinos con nuestra integración internacional, ¿no? Nosotros somos América, hemos desarrollado históricamente América para los americanos, no para los norteamericanos, América para los americanos. Esa es la doctrina Monroe, digamos, ¿no? Muy bien, y eso nos viene bien porque los ingleses que nos usurpan nuestro territorio no son América. O sea, cuando nosotros decimos América para los americanos, nos sacamos de encima los ingleses. Y los brasileros, por eso el gobierno de Lula es tan difícil y arrancó tan equivocado y va a fracasar como fracasó antes, se saca de encima a los franceses. Pero resulta que los franceses se empiezan a pensar en el Amazonas, ¿no? Bueno, América para los americanos resuelve esta historia de los franceses en el Amazonas y de los ingleses en las Malvinas y su posición sobre la Antártida. En este nuevo mundo que a su vez exalta el nacionalismo de inclusión, que es lo que nosotros pretendemos, el peronismo se mueve como pez en el agua. Ahora, Guillermo, uno puede percibir, a propósito de lo que dijo recién, algunas alianzas, una clase dirigente más del lado republicano, tal vez sí haciendo una suerte de alianza con Rusia, pero también hay una dirigencia, llamémosle económica o financiera, que ha elegido otros aliados dentro de Estados Unidos, digo, ¿no? ¿Por cuál de las dos? Porque uno parecería que también nosotros estamos condicionados por una interna estadounidense. Mira, a mí me parece que era claro esto: el fin de la globalización determina el fin del capitalismo de los banqueros. La globalización fue la historia del consenso de Washington, donde coexistieron dos grandes tendencias: la neoliberal empezada por Margaret Thatcher y Bush padre, y la socialdemócrata por Felipe González, o los europeos continentales. Los dos hicieron la globalización, los dos. Eso se terminó con Trump. Se terminó, por lo tanto también se terminó el capitalismo de los banqueros, se terminó el de pocas industrias abasteciendo el mercado mundial. Y vuelve la posibilidad de que alguna decena de países largas, se puedan industrializar en su región, con cadenas locales de abastecimiento. ¿Cuál es el espacio natural de la manufactura argentina? Bueno, la vieja gesta sanmartiniana, es el eje de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Ese es el eje natural del peronismo, que obviamente compite con la manufactura brasilera. Pero no es el Mercosur pensando Argentina proveedora de trigo, Brasil proveedora de industria, eso también está contado. Es el desarrollo de la manufactura en la Argentina compitiendo naturalmente con la manufactura brasileña. No le vamos a pedir a Brasil que deje de ser un país industrial. Tendrá que completar su ciclo de la misma manera que lo va a completar Argentina. Y este es el espacio natural de los negocios. Fue y lo tiene que volver a hacer. No los acuerdos de libre comercio con los chinos que hicieron los chilenos, que hicieron los peruanos, y que la manufactura china tiene que viajar todo el Pacífico y destruyó el trabajo en América del Sur. La tasa de desocupación al alza en América del Sur está hablada por la explicada por la manufactura china. Cada vez que llegaron los chinos, lo único que pasó es que bajó el salario real. Y baja el salario real porque te construyen un ejército de reserva a partir de que desindustrializas el país. En este caso la Argentina es el ejemplo, pero Brasil también. Y México es el reclamo de López Obrador a Estados Unidos. Dejen de comprar en China, compren en México, y si no tienen que comprar, acá tienen todo México para desarrollar la industria. Vengan, desarrollen acá, dejen de invertir en China, vengan acá, produzcan acá y ustedes lo compran. Y nosotros resolvemos el tema del trabajo. Eso es lo que le dijo Trump.
con un agregado. Le dijo, está bien, vamos a ser parte de eso, pero los trabajadores mexicanos tienen que ganar lo mismo que los norteamericanos, si no nos hacen trampa. Si vos vas a México y los trabajadores de la industria automotriz mexicana son trampistas, digamos, ¿no? Se le dijo que hay que aumentar la hora salario. Se lo dijo Trump. No el presidente de aquel entonces, se lo dijo Trump. No el presidente mexicano, ¿no? Claro. Por eso, la globalización destruyó la mano de obra vinculada a la manufactura y que tiró a la baja la media, la masa salarial y la media de esa masa salarial. Y eso vos lo viviste en la Argentina extraordinariamente. Por eso no tenemos nada que ver con los chinos. Esto es una tontería. A su vez, no tenemos nada que ver porque no hay ninguna posibilidad de protección de un país que no ha desarrollado su fuerza naval, ¿no? Eso es importante, eso es interesante, sí. Bueno, yo no sé qué cabeza tienen estos muchachos que piensan en un futuro de China para la Argentina. No sé, en todo caso, si en algún momento lo pensaron los vietnamitas, pero yo la última vez que viajé a Vietnam ya me dijeron los vietnamitas que ellos con los chinos estaban tirándose, ¿no? Claro. Por el mar del sur, por las islas que corresponden, y porque esta historia de la manufactura en Vietnam a los chinos no le venía nada bien. Esta es la realidad. Yo no critico el gobierno chino desde la defensa de sus intereses nacionales. Lo critico en tanto y en cuanto perturba el interés nacional argentino. Las relaciones y las alianzas que está usted graficando, Guillermo, generan algún tipo de curiosidades. Por ejemplo, uno está nombrando a Donald Trump como alguien antiglobalista o nacionalista en una alianza en Latinoamérica con un globalista, al menos uno lo entiende así, como Mauricio Macri. Bueno, pero el problema es si verdaderamente Trump pensaba que Macri era su aliado. ¿De dónde salió eso? La realidad de la relación entre la familia Trump y la familia Macri la contó Franco toda la vida, escribió en un libro. Pero también está el... En realidad, cuando, escúchame, Franco lo contaba a los cuatro vientos, la historia de Puerto Madero argentino y cómo él trajo la idea, porque primero la quiso hacer en el puerto de Nueva York. Todo el mundo lo conoce eso. ¿Y qué papel tuvo Donald Trump en la retirada de Franco Macri de los negocios en Nueva York? Él lo contaba, no que yo estoy haciendo una infidencia. Y lo escribió en un libro, cuando hizo su autobiografía. Bueno, a mí me lo regaló, que se Franco me lo regaló. Nosotros pensamos en una relación muy complicada entre Marco y después, a medida que fue pasando el tiempo, entendió. ¿Cuál es la diferencia que usted vio entre Franco y Mauricio, a nivel económico, a nivel de proyecto, digo? Y bueno, le ibas a pedir un proyecto a Franco Macri, pero era un hombre que trabajaba, ¿no? La diferencia central es que trabajaba. Está muy bien. Cuando trabajabas aprendiendo. Sí. ¿Por qué sacaba la foto siempre rodeado de pibas? Que es esa historia que teníamos. Y me dice, no, porque me decían los publicistas que esa Araneda vendía auto, no te olvides que yo tenía CB, ¿viste? Y bueno, y vos te quedás callado. Hasta que te explica eso, vos pensabas que era un bombivar que le gustaba, ¿viste? Un viejo verde de 60 años que andaba con pibas de 20. Bueno, está bien. Después te lo expliqué y vos decís, que yo tenía que vender con auto. El tipo trabajaba. Yo, por los tipos que trabajo, si nosotros, si la década ganada nos hubiese acontecido ese ser de la historia, que en vez de estar Obama hubiese estado Trump, todavía, pero escúchame, era una bolita esto, ¿no? Porque el juicio que le hizo a Argentina encabezado por Estados Unidos acompañó a Europa y Japón en la Organización Mundial de Comercio por las cosas que yo hacía. ¿Está bien? Sí. Ahora resulta que yo no era el pasado, era el futuro, porque después lo hizo Trump. En el 2017 lo hizo Trump. Todo lo que hacíamos nosotros lo empezó a hacer Trump. Usted dice que con una administración de Trump en Estados Unidos, por ejemplo, las críticas a, no sé, estoy arrojando, las licencias no automáticas no hubieran sido tales, por ejemplo. No, las licencias no automáticas están permitidas, eso es una pavada, eso no sirve para nada. Sí. Lo que a vos pensás que sirve no sirve para nada, eso es una estupidez. A los 60 días la licencia no automática se transforma en automática. Vos tenés 60 días de diferencia. No, eso es una estupidez de la OMC. Claro. La OMC es la columna de la globalización. También el Fondo Monetario, que es el que tiene la capacidad de recuperación. Pero la estructura conceptual de la Organización Mundial de Comercio, no, eso no sirve para nada, nosotros inventamos la dejar. Pero Trump también usó el Fondo Monetario Internacional como herramienta de... No, él lo quería cerrar el fondo. Por eso esta lectura que hace el progresismo argentino, de que
Trump quiso zapar el gobierno de Macri, eso está todo. No, pero uno puede entender que lo quiso... cerrar el Fondo Monetario. Lo que Trump impidió fue que explotara América del Sur. Cosa que ahora nosotros le estamos indicando a Álvarez Agis y a Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández dijo que el dólar a 60 pesos estaba bien. Y Álvarez Agis, por instrucción de Cristina, se la pasó diciendo que el modelo macroeconómico del presidente del Banco Central de Macri, el último, era el correcto. Que a su vez son amigos de la vieja agrupación económica de Buenos Aires. Pero el problema de Argentina, cuando nosotros planteamos en el año 18, te digo nosotros, el espacio político, que tenía que venir un gobierno de transición y que tenían que ser Lavagna y Pichetto, la que terminó diciendo que no a ese gobierno de transición, que ahora se arrepiente, fue Cristina. Dice, para aquellos que están diciendo que Macri se tiene que ir, yo. Sí. Álvarez Agis dijo, yo lo voy a defender a Plaza de Mayo, porque quiero que termine su mandato. Está perfecto. Yo también quería que termináramos dentro de la ley de la ordenanza Asamblea Constitucional, es impecable. Pero necesitábamos tener un gobierno como el que tuvimos de Alberto. Que al ser continuidad del de Macri, desde la visión socialdemócrata, no neoliberal, pero son lo mismo, porque los dos son la escuela austríaca, fracasó. Porque esa escuela austríaca, economía, que es el capitalismo de los banqueros, no resuelve los problemas de Iberoamérica. Por eso fracasó Lula y va a volver a fracasar. Y va a volver a fracasar. Porque esas visiones, no es casualidad que el presidente del Banco Central de Brasil sea el mismo que tenía Bolsonaro. Es verdad. Pensar de la historia, no tienen otro. No, muchachos, porque son lo mismo en economía. Y Cristina, cuando se encuentra con Melconian, dispara la última bala. Es cuando le quiere decir a los factores de poder, yo voy a hacer Lula en la Argentina, y mi esquema económico va a ser el de Melconian. Va un acto con la UOM. La economía no tiene ideología. ¿Cómo Cristina la economía no va a tener ideología? Sí, es la base de la distribución del ingreso. Dice, no, los números son los números. Eso lo dijo Cristina en un acto ahora, hace poco. Bueno, esa bala no le salió. Ahora, Guillermo, usted está planteando una diferencia, estamos hablando con Guillermo Moreno, ya muchos por la voz lo reconocerán y también por el contenido de lo que está manifestando aquí en Vayan a Laburar. Está marcando una diferencia, tal vez, así lo entiendo yo, quizás me equivoque, entre una Cristina donde lideraba el espacio en el que usted fue un funcionario muy importante y la Cristina actual. ¿Qué pasó en el medio? Y pasó que, obviamente, cuando llegamos a la completitud de nuestro modelo nacional y popular con la orientación al consumo y teníamos que pasar a un esquema de orientación al consejo, a la producción, a la orientación a la producción. Cristina autorizó esa reunión, se hizo en mis oficinas, después dijo Moreno, no se puede seguir por este camino. Ya sé las consecuencias, de alguna manera llegaremos, y esa manera de llegar fue con Kicillof, siendo arreglar la deuda con el Club de París, con Kicillof arreglando con Repsol, con Kicillof tratando de arreglar con los fondos WIPE, con Kicillof haciéndose amigo de los mercados, dejando de administrar acuerdo con el fondo, porque ella sabía en ese acuerdo con el fondo en aquel momento que le garantizaba a Macri terminar su gobierno. Entonces el problema es nuestro o de Trump. No, es nuestro, claramente. No es que fue Cristina a decirle a Trump no le den el acuerdo al Fondo Monetario. Moreno le dijo, cuidado que van a hacer primero una carta de puño y letra. Bueno, entonces esto hay que contar la historia como es. ¿Está bien? Hay que contar toda la historia como es. No es que salió. Yo era en ese momento el coordinador, el presidente, como quiera, de economía de peronismo. Sí. Bueno, yo firmé la carta, pero Cristina no, Kicillof no quiso. Claro, porque ella veía que se decaía el gobierno, y venía un gobierno de transición, que priorizaba la macroeconomía, con Lavagna y con Pichetto, con las limitaciones de Lavagna, tampoco vamos, pero era lo que había. Claro. Y ella obturó esa posibilidad. Ahora, ese gobierno de transición hubiese priorizado la macroeconomía del desastre que hizo Macri, y entonces vos llegabas a diciembre del 19 en condiciones parecidas a las que había llegado Kirchner después de Dualde. Que tenés que remangar y empezar a trabajar. Porque alguien tenía que hacer el trabajo de Dualde. Alguien lo tiene que hacer. Ahora, como estos muchachos
desde el capitalismo de los banqueros piensan que una tasa de interés, como pagaron hace 2 días, del 120% anual está bien, y bueno, entonces están destruyendo todo. El nivel de ignorancia de esto no lo tuvieron ni siquiera los radicales. A ver, Guillermo, le hago una pregunta. La inflación en la Argentina se dice que es estructural, pero yo recuerdo que durante los 3 mandatos del kirchnerismo hubo un proceso inflacionario que quizás era inclusivo en ese sentido, ¿no? Y que estábamos, no sé, según había tantas en aquel tiempo, tantas consultoras y organismos que la medían, 10, 15, 20, 25, bueno, en fin, lo cierto es que cuando vino Mauricio Macri se duplicó, pasó al 50, digo, ¿no? Y de ahí tenemos una inflación que nos lleva hasta la de ahora, que roza el 100%. ¿Qué pasó ahí en el medio? Algo tuvo que haber pasado porque dio un salto significativo como para ser considerado una continuidad simplemente. No, está muy bien tu pregunta. Lo que pasó es el déficit fiscal. La inflación en la Argentina tiene múltiples causas. Entre ellas, lo que vos llamás estructural, que son a veces efectos en la oferta. Y por eso necesitas una Secretaría de Comercio. Ahora, tenés que tener las causalidades básicas de la economía real. Si vos tenías un déficit fiscal espantoso como el que tenía Macri, ¿qué crees? Y si vos seguís con ese déficit fiscal espantoso como el que tiene Massa en enero de este año, ¿qué crees? Entonces, obviamente nosotros teníamos una macroordenada. Dentro de la macroordenada puede haber un boicot, tener problemas que aumentaron los precios internacionales, que cuando entre de golpe al mercado argentino, porque a través de los bienes salarios que deteriora el tipo de cambio. Si yo tenía la leche en polvo entera, a $5.000 la tonelada, y vos precisás 12 litros de leche cruda para 1 kilo de leche en polvo, ya tenés la relación. Arrancas con $5 del kilo de leche en polvo. Bueno, entonces tenés un lío para el salario argentino. Y ahí tuviste que inventar o recreamos la Secretaría de Comercio. Yo tuve la contragístola, $22.000 la tonelada, y yo, pero mira qué bárbaro, $22 el kilo. Sí, pero en el mercado interno me pasa lo mismo. Entonces tenés un lío bárbaro, y lo mismo pasó con la soja, ¿verdad? Bueno, vos tenés situaciones que en el mundo van pasando. Que esto que pasó con la soja y el maíz tuvo mucho que ver el bullijo, ¿no? Tuvo mucho que ver la revolución energética norteamericana, el gas se cerró, pero empieza con un discurso de Bush hijo, donde dice una potencia como Estados Unidos no puede ser que dependa para su abastecimiento de petróleo en terceros países. Y larga los incentivos para todo tipo de energía. Ahí van sobre el gas y ahí van sobre los biocombustibles. Cuando los norteamericanos van sobre los biocombustibles porque le ponen incentivos, subsidios, es obvio que se duplicó y más que duplicó el precio de la soja. De 200 que en algún momento estaba a 220, termina a 600. Bueno, claro, se puede transformar. Esa fue una discusión muy interesante que se dio en el municipio. Fue casi la última discusión donde participó Fidel Castro. Conceptual, él escribía en el Granma en ese momento. Decía, bueno, mire, ¿cómo puede ser que transformemos energía humana en energía mecánica? Cuando vos transformas los alimentos, que es energía humana, que es biocombustible, es energía mecánica. Y yo decía, bueno, Fidel, está todo muy bien, pero nosotros nos viene bárbaro eso. Tenemos que tomar decisiones, porque me sube la soja, me sube el maíz, para que ese impacto de precios favorezca al conjunto y no desfavorezca a los trabajadores. Por eso hicimos los acuerdos de precios. Pero bueno, esto, por cierto, esto que fue aconteciendo en el mundo cuando maduró, le dio una ventaja competitiva a Estados Unidos extraordinaria. Es el único país que tiene cantidad enorme de energía fósil y que la usa. Sí. Que no es el caso de Rusia, tiene cantidad pero no lo puede usar porque no tiene manufactura para eso. Y mucho menos Arabia Saudita. Bueno, esa ganancia de productividad de la economía norteamericana al bajar el precio de su combustible y de su energía es que le permite reorientar el mundo, salir de la globalización, que finalmente es lo que vos estás preguntando, y entrar nuevamente en el Made in USA. Ahora eso nos viene muy bien porque nos permite a nosotros también recuperar el destino industrial. Este destino que se perdió en los 90 es lo que tiene que recuperar ahora la Argentina. Pero el destino industrial de Estados Unidos es dable, pensar que él quiere
convivir con otros destinos industriales? Porque ahí también hay una pregunta. No hay alternativa, no puede producir todo. Ellos producen, nunca pasó del 25% de la producción mundial, no es que puede producir el 100%. No le da. No tendría capacidad material para producir el 100% de la demanda del mundo. Claro, pero hay una curiosidad en Latinoamérica, salvo dos países, Brasil o México, y Argentina en su momento. No, bueno, no, en su momento no, yo quiero que vuelva ese momento. Sí, por supuesto, yo también, pero los demás países no son industriales. No, pero si yo no te dije que van a ser. El destino industrial de algunos países, yo te dije, creo que haberlo dicho, sí, que lo que se nos viene es el espacio regional, el viejo eje sanmartiniano de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Sí, sí. Y bueno, compitiendo con la manufactura brasilera, no hay un destino industrial para Chile. Ni los chilenos lo pretenden, ni los peruanos. Acá hay dos países en la región con destino industrial. ¿Está bien? Que son Brasil y Argentina. Y en algún momento Argentina fue manifiestamente más importante hasta los 60, incluso que Brasil en términos de PIB industrial. Totalmente. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar ese destino industrial, si no, va a ser muy difícil agotar la fuerza de trabajo argentina. Ahora, para esto lo tenés que hacer de un pensamiento no globalizador, sino nacional. Y vos decís, te viene Enrique Shevac, economista, que vos lees igual que yo, que los dos apreciamos. Y te dice, no, para tener buenos empleos primero hay que estudiar. Parece gracioso, pero está mal, porque la mejor manera de aprender es haciendo. Sí. Y bueno, eso ya lo estudió no solo el sentido común, porque no se puede conducir lo que no se hizo. Esa frase es extraordinaria, ¿no? No se puede conducir lo que no se hizo. Esa es la diferencia entre Mauricio y Franco. Franco podía conducir porque lo hizo. Mauricio nunca participó. Entonces, ¿qué quiere que conduzca? Porque no aprendió. Es la vieja historia del amo y el esclavo, ¿viste? Hay una relación de amo y esclavo y después resulta que se da vuelta porque el esclavo es el que sabe. El amo no sabe hacer. Bueno, esto ya está conocido cuando Shevac dice, que fue vicepresidente del Banco Nación, vicepresidente del Banco Central durante el gobierno de Macri, y yo lo valoro, porque aparte son hechos intelectualmente, ¿qué es eso? Dice, no, primero lo eduquemos, después tendremos el empleo de calidad. ¿Cómo vas a tener empleo de calidad si no sabes, si no te hiciste? El empleo de calidad industrial es cuando una generación de obreros reemplaza a otra generación de obreros y se están calificando. Si vos cortás ese proceso, no vas a tener nunca más empleo de calidad. Bueno, es lo que pasa. Ahora tenemos que recuperar ese destino y el mundo te lo permite. Como el mundo te lo permite, no estás más en la globalización, que viene el Fondo Monetario y te dice lo que hay que hacer. Que venía Candecios en esa época y le decía, mire, si usted no entiende que la globalización es el futuro, no le puedo prestar plata, porque usted no entiende cómo va a ir el mundo. Y me decía, sí, vamos a la globalización, ganamos todas las empresas, hagamos este. De paso del otro lado le venía Felipe González, presidente del Partido Socialista Obrero Español, y decía, no, pero el mundo va para la globalización, terminala, vendeme Entel, vendeme IPF, vendeme todo esto. ¿Está bien? Sí. No, eso se terminó, no pasa más eso. Hoy el Fondo Monetario sabe que está tequila, sabe que del fin de la guerra de Ucrania sale la nueva arquitectura mundial, que no va a tener nada que ver con la Organización Mundial de Comercio ni con el Fondo Monetario. Porque ese Occidente va a tener otras instancias de administración. Esas instituciones nacidas de Bretton Woods al fin de la Segunda Guerra Mundial ya están. Ya alcanzaron su apogeo con la globalización y esto se terminó. Claro. Vienen nuevas estructuras de administración, por eso es necesario que esté el Papa, porque el Papa es el único que puede hablar por los pueblos que no tienen voz. Si no, ¿quién habla por Argentina, por Brasil, por Uruguay en esa mesa? El granmonete. Claro. Por eso estos tarambanas que le quita pase de sustentación al Papa, incluso en nuestro país, son unos tarambanas. Porque claro, pero esto es lo que pasa. Esta es la discusión con los globalizadores. ¿Qué necesidad tenía de hacer una ley del aborto ahora? Si una cabeza enferma pueden plantear eso cuando vos tenés el Papa. Claro. Que agarra el teléfono y habla con Trump, agarra el teléfono y habla con Padre, agarra el teléfono y habla con Putin, con sí. Y a ese hombre vos lo complicás en su base de sustentación en su propio país sacando una ley que si era necesario sacarla, no, teníamos tiempo para debatirlo. No era necesario ser tan tarambana.
Sí, uno puede pensar desde una perspectiva que creo que es como la suya, que había otras necesidades en ese momento, ¿no? Este es el razonamiento. Pero es que esa es la perspectiva del interés nacional. Porque vos tenés que tener el interés nacional como objetivo de defensa. Ahora, si vos no tenés el interés nacional como objetivo de defensa, bueno, sos una cabeza globalizadora, porque ya no existe lo nacional. Bueno, que esta discusión entre el nacionalismo y la globalización es una discusión que no tiene síntesis. Todo esto arrancó por Caseros. Ahora, un vencedor. Justamente esa quiero retomar y la última pregunta, Guillermo Moreno, gracias por este contacto. Bueno, estuvimos todo este tiempo contestando la misma pregunta. Exactamente. Bueno, ¿cómo dicen por ahí que después de la derrota de Rosas, de Juan Manuel de Rosas en Caseros, durante 10, 20, 30 años, se escuchaba a un gaucho, algún compatriota de aquel tiempo, medio bebido después de hacer alguna carne asada, gritar "Viva Rosas", que es como nuestro Perón carajo. Es decir, que a pesar de la derrota quedó una simiente de reconocimiento de esa tradición, ¿no? Que, como bien dijo usted, Perón parece haber capturado y hecho esa doctrina, la convirtió en doctrina. ¿Cómo recuperar en estos tiempos globalistas esa doctrina para edificar una representación peronista que gane en el único medio en que uno ahora tiene en la cabeza, digamos, que es a través de las urnas, a través del voto? ¿Cómo hacer eso? Es muy interesante. Primero porque el globalismo terminó, entonces tenemos que preguntarnos qué van a hacer los factores de poder. Es muy importante esta pregunta. Porque ¿qué van a hacer los factores? ¿Cuáles son los factores de poder en la Argentina? Obviamente no pueden ser los petroleros, porque vos tenés YPF. El mercado lo maneja YPF. No pueden ser los bancos, porque vos tenés el Banco Nación, el Banco Provincia. Y con eso manejás el mercado. Sos el dueño de la pelota, haces la cantidad de plata que quieras, regular. Cuando me dicen, no, Brito, bueno, la Brito falleció. Ahí soy el dueño de cómo va a ser el dueño de tener el Banco Nación. Y no me vengan con cielo, porque tenés YPF. Entonces, ¿quiénes son los factores de poder de la sociedad rural? No hay ninguna duda. Los dueños de las grandes extensiones de tierra, la pampa húmeda, no hay duda que sí puede poner. Casi la historia de la ganadería en la Argentina es la historia de la Argentina. Bueno, hablando de solo ganadería, obviamente que es mucho más importante la agricultura. Pero estamos hablando de las mismas tierras, la zona núcleo de la pampa húmeda. Sí. Obviamente que Tecino es, obviamente que Alba lo es, obviamente que Arco lo es, la aceitera general de ella, y obviamente que Clarín lo es. Ahora, esos factores de poder necesitan a la Argentina, sí o no, ahora terminada la globalización. Porque cuando reinaba la globalización, a Techino no le importaba nada el mercado interno argentino, y a Arcor también. Claro. Esa era la discusión que teníamos. Porque son mega empresas vendiéndole al mundo. Y si vos le vendías a la Argentina, no le vendías. Ahora, ¿qué dice Roca, dueño de Techín? Dice, guarda que si los talleres argentinos no nos compran chapa, nosotros desaparecemos. Ojalá que un poco cuando vienen los chinos, desaparece la clase media. Declaración de Roca hace 60 días atrás. ¿Está bien? Entonces, están empezando a entender los factores de poder en la Argentina, terminada la globalización, pero sí en el sistema mercado interno. Y el ¿puede funcionar Arcor? ¿Puede ser una empresa importante si los kioscos no ganan plata? No, es posible. Entonces, esta vinculación entre lo pequeño y lo grande, que es típicamente peronista, es también la armonía entre el capital y el trabajo. ¿Qué es la doctrina peronista? Partiendo de principios y valores ordenadores de la vida social, transformar una serie de verdades evidentes, que son los principios, y acciones concretas en el reino terrenal para en función del bien común y administrar la cosa pública. Eso es el peronismo. ¿Es solo para la Argentina? No, es para todos los países del mundo. Lo que pasa es que por primera vez en 77 años el mundo empieza a discutir los nacionalismos. Y cuando discute los nacionalismos, Putin le dice, guarda que vienen los alemanes de vuelta. Y nosotros contestamos de acá, mire que hay otro nacionalismo, que también expresa Putin, que no hay ninguna duda que expresa el nacionalismo, pero no el nacionalismo europeo. Y también lo expresa Trump. Pero distinto a ese nacionalismo del siglo XX. Por eso es un nacionalismo distinto. Igual, en el caso de Trump, fue su acción emblemática del muro con México. Le faltó
muchas charlas con el Papa, pero en términos económicos estaba bien enfocado. ¿Por? Le faltó charlar mucho más con el Papa. Bueno, no dio tiempo. Por eso el Papa decía, tenemos que levantar puentes, no levantar muros. Claro. Bueno, en ese esquema, el peronismo es el que le ofrece a los factores de poder un plan de negocios a 30 años. Ellos pueden elegir a Patricia Bullrich, pueden elegir a Macri, pueden elegir a Larreta, pero ¿están seguros que van a garantizarle la destrucción del peronismo? Ni no. Porque el plan de Macri o el plan de Patricia Bullrich es destruyendo el peronismo y generando 30% de pobreza ahora sí estructurales para toda la vida, como Brasil que tiene 40. Y listo, se terminó. A Lula nunca le interesó terminar con la pobreza en Brasil. Por eso dijo, me metieron preso por repartir una bolsa de comida. Mira qué divertido. O sea, que vos pensás que terminar con la pobreza de repartir una bolsa de comida o generando trabajo como hizo Perón. Ni se planteó generar trabajo. Bueno, igual terminó preso seguramente por otros motivos que... Bueno, la realidad es que fue funcional a la acumulación de capital del sistema financiero ampliado. Muy bien. Acá hay una alternativa. Estamos seguros que los factores de poder que acabo de nombrar y que son casi los únicos, ¿le sirve el plan de Melconian, que es un economista de los banqueros, o le sirve el plan económico peronista, que plantea la reindustrialización de la Argentina con un mercado interno dinámico y con la capacidad de protección del mercado interno para poder penetrar en terceros mercados? ¿Estamos seguros de esto? Y si ese debate se lo están teniendo, vos no estás sintiendo en los medios que hacen la agenda que hay un cambio de discurso. A ver. Hay un cambio. Bueno, cuando Roca dice lo que dice, hay un cambio. Cuando Arcolia dice lo que dice, hay un cambio. Cuando Aluar dice lo que dice, hay un cambio. Cuando Clarín dice lo que dice, también hay un cambio. ¿Usted se refiere, por ejemplo, al elogio de Roca a Sergio Massa? No, yo me refiero a cuando Roca dijo, si vienen los chinos se termina la clase media. El elogio a Massa porque le estaba pidiendo los dólares para traer los caños de Brasil, eso no tiene ninguna importancia estructural. Nadie está pensando en la economía con Massa, ¿no? Nosotros hace media hora que hablamos de economía ni hablamos de Massa. Un abogado, ¿no? Aparte no trabajo nunca en el sector privado. ¿Dónde va a haber aprendido economía? Claro, sí, está bien. ¿O aprendes economía en la calle siendo empresario o dirigente sindical o aprendes escrito estudiando? Después te falta la prueba ácida de la práctica. Ahora, Massa no pasó por ninguno de los dos lados. Nunca estuvo en el sector privado, nunca fue dirigente sindical ni empresario, y obviamente no estudió economía. Entonces, bueno, está también la idea de que... Está la idea también de que la solución económica pasa por la política. Y en eso... Eso ¿sabes qué pasa? Ese es un error que nos cuesta muy grave. Eso es verdad cuando la economía está normal. Esto es como un tren. El tren está en las vías, entonces vos acelerás, frenás, para aceleración, parado, eso es la política. Ahora, cuando el tren descarriló, el motorman se baja de la locomotora y no tiene nada para hacer. Eso también es lo que pasa cuando hay una profunda crisis económica, y ahora estamos en una supercrisis. Eso de que la política determina la economía es cuando las cosas son normales. Si no, la economía toma su propia dinámica. ¿Qué es lo que te pasó en el 2001? Te pasó en el ciclo presidente. Si la política no entiende lo que está pasando en la economía, terminan siendo todos devorados por historia, que es lo que le está pasando a Macri, a Cristina, a Alberto, y etcétera, etcétera. Es Massa, yo de la reta, yo el consejo que le doy a Massa es, correte, despacito, pero correte, porque no hay tanto dirigente y cuadros jóvenes para hacer los recambios. No es que podemos estar perdiendo cuadros. Ahora, seriamente, cuando se habla de economía, ningún empresario piensa en Massa, ¿no? Menos Roca. Guillermo Moreno, muchísimas gracias por esta conversación, que espero que no sea la última. No es la última, ahora ya me toca bañarme, afeitarme y salir a la cancha a jugar. Está muy bien. Estamos un rato antes de la hora que me levanto, pero estamos bien. Muchísimas gracias, Guillermo. Chao, que tenga hermoso título del nombre del programa. Y es lo que no hace falta, pero para eso tenés que tener una Argentina industrial. Para vayan a laburar, sí,
Tenés que tener una Argentina industrial, si no, no hay laburo para todos. Te mando un abrazo, viejo. Un abrazo. Y también con Guillermo Moreno, con muchas definiciones al respecto que da para cortar tela. Capaz que los mensajes mismos nos ahorran ese trabajo. A ver. Dice Marcelo de Morón, dice, a ver, está 5 minutos de hablar de la sinarquía internacional. Marcelo de Morón. Sí, repartió para todos lados, efectivamente. Pero bueno, es la visión de un nacionalismo, bien entendido en el sentido de proteger lo nacional y de establecer las alianzas que él cree o las direcciones que él cree para esa protección y ese destino que no es muy diferente al nosotros, que es el de la industrialización. Perdón, leí cortajeado el mensaje de Marcelo porque empieza diciendo: seguro que el acto de la patria está en peligro. La inventó UNADA 25 de mayo del 18 por el acuerdo con el FMI. Y firma. Después dice: ese síndrome de randazo, yo tuve esto, yo hice esto, como si no hubiesen tenido un liderazgo primero de Néstor y después de Cristina. Claro. Vuelve a firmar: de Barranco, dice Marcelo. Ahora sí está a 5 minutos de hablar de la sinarquía internacional. Ese era el mensaje completo. Ahí está. Otra impresión acerca de la charla que tuvimos con Guillermo Moreno. Liliana Chiale nos dice: guste o no, qué clara la tiene Guillote. Tarambana. La última vez que escuché esa palabra fue leyendo las historietas de ¿quién? Sí. De Isidoro Cañones, en voz alta. Mi abuelo solía usar otra palabra de ese orden muy linda que era farabute. Farabute, botarate, ¿te acordás? Botarate era más finoli ese. Sí. Ahí está. Este es el mensaje de Liliana Chiale. Hoy están entregando luz a los oyentes. Pero bueno. Gracias, Jorge de Quienes, que entiendo que es Quilmes, ¿no? Quilmes debe ser. Sí. Bueno, estos son algunos de los mensajes que nos van llegando.